Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 3. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con costadillo de la espalda, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar y cortamos el costadillo de la espalda. Continuamos con el centro de la espalda, igual doblamos el tejido, en este caso el cuero, al ancho de la pieza que vamos a cortar, colocamos la pieza encima, colocamos unas pesas y recortamos alrededor. Cortamos la manga alta, ¿vale? Colocamos unas pesas encima y recortamos alrededor la manga. Continuamos con la manga baja, igual doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos el canesú de la espalda. La pieza la colocamos justo en el doble del tejido, en el cuero. En el doblez del cuero colocamos esta pieza. Cortamos el cuello. ¿Vale? En el doblez del tejido cortamos el cuello. El de la parte interior lo vamos a cortar también al bies. ¿Vale? Le colocamos al bies del cuero y cortamos alrededor. Ese sería lo que es el cuello que queda por la parte interior. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón del tejido. Descontamos los bajos para hacer ahora el forro, las mangas,
Y en la espalda y el costadillo de espalda, el corte del delantero y el costado del delantero. ¿Vale? Descontamos el bajo de la talla que estamos haciendo. Doblamos el forro y vamos a cortar el corte del delantero y el costadillo del delantero. Colocamos encima, sujetamos estas piezas con alfileres y recortamos al filo del patrón. Continuamos con la espalda, doblamos el forro al ancho de la pieza que estamos cortando. En este caso es el costadillo de la espalda y el centro de la espalda. Igual que hemos hecho con las otras piezas, colocamos alfileres para sujetar el patrón y recortamos alrededor. Cortamos ahora la manga alta, doblamos el tejido o el forro al ancho de la pieza que vamos a cortar, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos la manga baja, igual doblamos el tejido o el forro, en este caso al ancho de la pieza que vamos a cortar, sujetamos el patrón encima y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos el bolsillo, doblamos el forro, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Cortamos el canesú del forro, colocamos la pieza justo en el doblez del forro, ¿vale? Y cortamos alrededor. Este sería el canesú de la espalda. Damos los piquetes al forro antes de quitar las piezas de patrón. Y ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas de la cazadora, el canesú de la espalda, el centro espalda con el costadillo de la espalda, ¿vale? Sería la pieza del delantero y de la vista, el corte del delantero, el costadillo del delantero, los cuellos y las mangas. Estas serían las piezas de género o de cuero. Y este sería el forro, que son las mismas piezas. Y son las cremalleras que vamos a usar, la del delantero, las dos del bolsillo y las dos de la manga. Encaramos las espaldas y vamos a coser la costura central de la espalda. Luego cosemos el costadillo a la espalda. Y luego después coseríamos el canesú a la espalda. Una vez que tenemos unida lo que son las espaldas, le coseríamos a la parte de arriba. Vamos a empezar a coser el centro de la espalda. A 1 centímetro de costura vamos cosiéndolo. Empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba. Cogemos los costadillos. Bueno, primero vamos a dar un pespunte al centro también de la costura para que las costuras queden abiertas. Como no se pueden planchar, vamos a ir pespunteando las costuras. Vamos abriendo con la mano y al ancho de la patilla le pasamos un pespunte a la costura. Esta sería la costura del centro de la espalda. Cogemos ahora el costadillo de la espalda y le vamos a coser a 1 centímetro de costura. Empezamos por la parte de arriba y a 1 centímetro de costura vamos cosiéndole. Doblamos la costura hacia el costado y le pasamos igual un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y vamos colocando, haciendo el pespunte. Si veis que se engancha un poco el prensatelas, poner un prensatelas de teflón. El de teflón os va a ayudar a coser el cuero. Hacemos lo mismo con el otro costadillo, empezamos por la parte de arriba y vamos cosiendo el costadillo a la parte central de la espalda. Y hacemos lo mismo.
Doblamos la costura hacia el costado y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y vamos cosiendo el pespunte. Cogemos el canesú ahora de la espalda, colocamos encima con el derecho hacia adentro y vamos a coserlo igual al centímetro de costura, le cosemos a la parte de arriba de la espalda. Esta costura igual, le pasamos también un pespunte, subimos la costura hacia arriba, vamos abriendo con las manos y le pasamos otro pespunte al ancho de la patilla. Vale, esta sería la espalda. Y ahora vamos a montar el delantero. Hacemos coincidir el costadillo del delantero con el corte del delantero. Encarando el derecho. Empezamos a coser al centímetro de costura. Y vamos cosiendo lo que es el corte que lleva el delantero al costadillo. Empezamos por la parte de abajo y terminamos en la parte de arriba. Doblamos la costura hacia el costado, igual que hemos hecho con la espalda, le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y al mismo tiempo vamos pasando el pespunte. Vale, es un delantero y este sería el otro delantero, se hacen iguales. Sin llegar hasta el final, tenemos que dejar como siempre un centímetro y luego ya, como veis, cortamos en diagonal, un lado y el otro igual. Desde donde hemos terminado de cortar, cortamos en diagonal, metemos el fondo de bolsillo hacia adentro. Vale, fijaros que nos queda el hueco. Colocamos la cremallera debajo y le vamos a pasar un pespunte alrededor. Cogemos luego el otro fondo de bolsillo y le colocamos encima. Y luego ya le cosemos alrededor. Le coseremos alrededor la parte curva y la parte que va cosida con la cremallera también. Cogemos un prensatela lateral y vamos colocando la cremallera a la parte de abajo del hueco que hemos hecho. Justo al borde de la costura vamos cosiéndolo. Bajamos el cursor para que no moleste. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, giramos
cosemos también el pico, le metemos hacia adentro, clavamos otra vez la aguja y cosemos el otro lateral de la cremallera. Aproximamos todo lo que podamos el cuero a los dientes para que quede, solamente se vea el diente de la cremallera. Tenéis que colocaros mejor una patilla lateral para que podáis hacer esto, si no, no vais a poder aproximaros con el otro presetelas, no lo vais a poder hacer. Llegamos a la parte de abajo, igual, clavamos la aguja, giramos y lo que es el triángulo tenéis que meterlo hacia adentro. Y terminamos de coser y rematamos. Vale, ya hemos puesto la cremallera al bolsillo. Ahora cogemos el otro fondo, encaramos y le vamos a coser alrededor. Cosemos la parte recta, uniendo lo que es el bolsillo también en este lado. Giramos y cerramos el bolsillo todo alrededor. La parte curva vamos cerrándola. El otro bolsillo, bueno, la otra cremallera del delantero se hace igual que esta. Vamos a colocar la cremallera al delantero. Encaramos los derechos, fijaros donde iría una cosida en el corte y la otra justamente al final del centro del delantero. Y este coseríamos también el centro del delantero con la otra pieza del costado. Vamos a coser la cremallera, empezamos por el lado de justo a la altura del piquete y con un presantelas lateral igual. Empezamos a coser la cremallera encarando los derechos. Bajamos el cursor hacia abajo y vamos cosiéndola. ¿Vale? La cosemos al corte del delantero. Este sería el lado izquierdo de la cazadora y cosemos ahí hasta el piquete que marca al final de la cremallera. Doblamos, como veis, el trocito de cremallera que no tiene dientes para dejarla rematada. Y el otro lado la cosemos al borde del centro del delantero. Empezamos en la parte de arriba y vamos cosiendo la cremallera al delantero. Tenemos que empezar y terminar a la misma altura que la otra. Igual aquí terminamos en el bajo y rematamos. Empezamos a coser el costado encima de la cremallera, encaramos y vamos cosiendo al centro del delantero el costado. Por la misma costura que hemos cosido a la cremallera, vamos cosiendo en la otra pieza del delantero. Vamos cosiendo lo que es el costado al centro del delantero y queda la cremallera en medio. Llegamos abajo, rematamos, ¿vale? Y así nos quedaría, como veis. Vamos a pasar también un pespunte, doblamos la costura, vamos abriendo con las manos y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos, doblamos la costura hacia el costado y le vamos pasando un pespunte. Es mejor que uséis un presatelas de teflón, os va a ayudar mucho. ¿Vale? Llegamos al final del hombro y ya rematamos también. Este sería un delantero. Y ahora vamos a coser lo que es el costado al otro delantero, al centro del delantero. Empezamos a coser por la parte de arriba y al centímetro vamos cosiendo. Vamos uniendo las dos piezas, vamos a coincidir los piquetes y llegamos hasta la parte de abajo y rematamos. Igual, doblamos la costura hacia el costado, vamos abriendo con las manos y le vamos pasando un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos, como veis, y doblamos la costura hacia el costado.
quitar el fondo de bolsillo para que nos moleste. Y llegamos abajo y rematamos. Este sería el otro delantero. Encaramos los derechos del delantero con la espalda y vamos a cerrar los hombros. Cerramos a 1 centímetro un hombro, luego el otro hombro, igual empezamos al centímetro y le unimos los dos hombros. Vamos a pasar también un pespunte al hombro, le doblamos hacia atrás la costura y al ancho de la patilla le pasamos un pespunte. Abrimos con las manos y lo hacemos a ambos hombros. Esto lo tenemos que hacer porque no se puede planchar, a ser cuero no lo podemos planchar, entonces queda mejor así si las vamos pespunteando a las costuras. Vamos a coger las mangas y le vamos a hacer la cremallera. Igual, nos marcamos por el revés una línea recta de inicio y final de la cremallera. Marcamos el piquete también para saber dónde tenemos que luego abrirla. Y con la recta lo marcamos para que quede bien. Cogemos una tijera y abrimos la marca, la abertura que hemos hecho, sin llegar hasta el final. Igual, marcamos en diagonal 2 piquetes, como de medio centímetro. Así tenemos que abrir las aberturas de la manga. Vamos a colocar la cremallera a las mangas, la manga alta. Rematamos al final de la cremallera. Los doblamos hacia un lado, ¿vale? Y los rematamos en la parte de arriba. Vamos a hacer como con el bolsillo, colocamos un presente lateral y vamos a empezar a coser justo a la altura del piquete del bajo. Doblamos hacia adentro el centímetro, ¿vale? Y le vamos cosiendo al borde. Vamos apoyando al borde de los dientes de la cremallera y vamos cosiendo con el prensatelas justo al ras de la cremallera. Llegamos al final, metemos el pico hacia adentro, la esquina que hemos cortado, clavamos la aguja, rematamos en la parte de arriba. Meter con la tijera, ayudaros de la tijera si veis que se sale, le rematamos arriba, clavamos otra vez la aguja, volvemos a girar y metemos el centímetro hacia adentro, doblamos con la mano y vamos cosiendo al borde del dobladillo, del doblez del centímetro. Llegamos a la parte de abajo de la cremallera y rematamos. Subimos eso el prensatelas hacia arriba para que no nos moleste. Y así se coloca la cremallera. Así la vamos a colocar y la otra la colocamos igual que esta, la otra manga. Encaramos los derechos y vamos a coser la costura larga y luego la más corta, tanto en una manga como en la otra manga. Empezamos a coser la parte de abajo y al centímetro vamos a cerrar la manga. Empezamos cosiendo al centímetro y vamos uniendo las mangas. Hemos unido la costura, ahora doblamos la costura hacia la manga baja, vamos abriendo con los dedos y al ancho de la patilla vamos a cargar la costura. Hacemos un pespunte en paralelo desde arriba hasta abajo. Encaramos ahora y empezamos a cerrar por la parte de abajo igual y cosemos la costura más corta, más pequeña. Vamos cosiendo al centímetro y cosemos hasta la parte de arriba. ¿Vale? La otra manga la hacemos igual que esta. Las dos se cosen igual. Vamos a cerrar los costados, ¿vale? Y luego ya colocamos las mangas. Encaramos los derechos, empezamos a coser al centímetro la parte de arriba de la sisa. Hacemos coincidir el piquete que lleva de cintura y cosemos hasta abajo. Este es un costado y ahora cerramos el otro costado.
Empezamos por la parte de abajo de la cazadora y al centímetro vamos a ir cerrando el costado. Terminamos de coser en la parte de arriba de la sisa y rematamos. Vamos a abrir la costura, la doblamos hacia la espalda y le vamos a pasar igual un pespunte al ancho de la patilla. Esta sería la costura del costado. Vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte. El otro costado hacemos lo mismo, doblamos la costura hacia la espalda y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Lo vamos a ir haciendo en toda la cazadora. Vamos a colocar ahora las mangas. Empezamos a coser por la parte del costado, por la parte de abajo y por la manga. Fijaros que tenemos que hacer coincidir el piquete de abajo de la manga con la costura de costado. Vamos cosiendo, abrimos la costura de la manga y vamos a adaptar lo que es el recorrido de la manga a la sisa. Hacemos coincidir los piquetes. Es una manga plana, o sea, no lleva ningún tipo de rizo ni vuelo ni nada. Vamos adaptando lo que es la manga a la sisa, el piquete de la corona con el hombro. Si veis que por lo que sea os cuesta meterle, pues a lo mejor tenéis que rebajarle un pelín en la parte de arriba de la corona. Pero vamos, se puede coser bien, como veis. Vamos girando la sisa y vamos haciendo coincidir los piquetes. Esta sería la espalda, ¿vale? La costura de la manga que queda hacia la espalda. Vamos cosiendo. Vamos girando la sisa. Llegamos a la parte de abajo del costado y rematamos. La otra manga se cose igual que esta. Vamos a hacer los cuellos. Cogemos la tapa del cuello. Cogemos el afinado, le colocamos encima por el lado del revés. Con una tiza vamos a ir a marcar, le vamos a marcar el borde final para saber dónde vamos a tener que ir cosiendo para afinarle. Marcamos primero un lado y luego el otro. Le giramos y marcamos el otro lado. Cogemos lo que es la parte interior del cuello, encaramos los derechos y cosemos la costura de la parte de atrás. Luego ya le encaramos con la tapa y le coseríamos por la parte de arriba, ¿vale? De extremo a extremo, al centímetro igual. Unimos lo que es la parte de atrás del cuello, la parte interior, al centímetro. Colocamos la tapa encima. Bueno, primero abrimos la costura mejor con un pespunte, ¿vale? Para que quede abierta. A ambos lados le pasamos un pespunte, como veis, para que quede la costura abierta de atrás del cuello. Encaramos los derechos y vamos a coser alrededor. Fijaros donde me he hecho la marca. Giramos la máquina, clavamos la aguja y giramos y vamos cosiendo por la parte de arriba del cuello, uniendo los dos cuellos, la tapa y la parte interior del cuello. Vale, fijaros. Yo me hago, o sea, le tenéis que afinar un poco para saber por dónde tenéis que coser, para dejarlo igual de ancho. Llegamos al extremo, clavamos la aguja y cosemos el lateral del cuello. Cortamos bien el cuello alrededor, dejamos una costura más estrechita. Le damos la vuelta hacia el derecho, sacamos las esquinas y ahora le vamos a pasar un pespunte también alrededor. Empezamos por la parte de la tapa, importante, que es la que queda por el derecho. Vamos sacando con los dedos bien los bordes y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla, al cuello todo alrededor, por la parte de arriba. Vamos sacándolo bien con los dedos. Se saca un poco mal porque es cuero, pero tenéis que sacar todo lo que podáis, o sea, que se quede bien el cuello bien aplastado. Llegamos al otro lado, clavamos la aguja y cosemos el lateral del cuello. Y ahí rematamos.
Le vamos a unir también la parte de abajo, ¿vale? Unimos los dos cuellos, la tapa de arriba y la parte interior. Le pasamos un pespunte y lo unimos. Aunque veáis que queda un poco bolsa la tapa de arriba, luego le va a hacer falta para volver el cuello. Vamos a hacer el forro y empezamos igual por el centro de la costura de la espalda. Cosemos esta costura, abrimos la espalda, encaramos los costadillos de la espalda y los cosemos a 1 centímetro. Vamos a montar el forro igual que hemos montado el género. Este es el otro costado de la espalda, igual al centímetro. Vamos a coserlo. Abrimos, cogemos el canesú de la espalda, encaramos y cosemos el canesú a la parte de arriba de la espalda. Cogemos ahora el forro del delantero, hacemos coincidir el corte del delantero con el costadillo. Este es un lado y este el otro, igual, encaramos los derechos y cosemos el costadillo al corte. Y abrimos. Cogemos la parte central que va en cuero y encaramos con el forro. Coseríamos esta pieza al forro. Fijaros que esta pieza le hemos descontado también en el bajo para que quede igual de largo. Este sería un lado y este sería el otro lado. Al centímetro lo unimos con el forro. ¿Vale? Este sería el delantero. Y ahora cogemos la espalda y encaramos los derechos y cosemos el hombro. El otro hombro igual. Y los costados. Vamos a montar el forro entero. Y el otro costado del forro también le cerramos al centímetro. Y ahora, igual que hemos hecho con el género, vamos a hacer con el forro. Colocamos las dos mangas una encima de la otra. Marcamos la posición de la abertura, donde va la cremallera. Sujetamos un poco las mangas de forro para que no se muevan. Y abrimos la abertura sin llegar hasta el final. Tenemos que dejar el centímetro sin cortar. Y ahora ya cortamos en diagonal a medio y a medio. Tenemos que dejar lo que es el triángulo este, el piquito que veis, para poder rematar. Encaramos los derechos del forro de la manga y cosemos primero la manga, lo que es la costura más larga. Luego encaramos la más corta y cosemos dejando un hueco. Esta sería una manga y la otra hacemos lo mismo. Encaramos, cosemos primero la costura más larga y luego ya cosemos la otra más corta. Ahora ya vamos a empezar a coser el forro y empezamos por la costura del centro de la espalda. Vamos cosiendo al centímetro y cosemos esta costura. Cogemos los costadillos de la espalda y hacemos lo mismo. Encaramos los derechos y vamos cosiendo los costadillos. Ponemos por la parte de arriba y cosemos al centímetro hasta el bajo. Cogemos el otro costadillo de la espalda, igual encaramos y cosemos al centímetro. Cogemos el canesú de la espalda, encaramos el derecho y cosemos el canesú a la parte de abajo de la espalda. Vamos a montar ahora el delantero. Empezamos a coser los costadillos a la parte, al corte que lleva el delantero. ¿Vale? Empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta la parte de arriba. Este sería un lado del delantero. Cogemos lo que es el cuero, encaramos y empezamos a coser por la parte de arriba lo que es la vista y vamos cosiendo ahora la parte del corte que lleva el delantero.
y cosemos hasta abajo y rematamos. El otro delantero lo hacemos igual que este. Ahora ya vamos a encarar y cerramos los costados. Empezamos a coser por la parte de abajo y cosemos hasta la parte de arriba de la sisa. Cosemos un hombro, doblamos la costura hacia atrás de la vista, el otro hombro igual, lo colocamos encima de la espalda, empezamos por la vista, la costura la hacemos hacia el costado, empezamos por la sisa y cosemos hasta el bajo y cerramos el forro ya en total. Llegamos a la parte de abajo del forro y rematamos. Vamos ahora a montar las mangas del forro. Cogemos la manga alta, colocamos la manga baja encima con el derecho hacia el interior y vamos a cerrar la costura más larga. Empezamos por la parte de arriba y al centímetro vamos cerrando la manga. Llegamos al bajo, igual rematamos y ahora vamos a cerrar la costura más pequeña. Empezamos a coser por la parte de abajo y cosemos un trocito. Dejamos de coser, empezamos por el otro lado o lo saltamos el hueco y coseremos también un trocito de la parte de arriba y dejaríamos este hueco para dar la vuelta. La otra manga la cerraríamos entera. Le pasamos un pespunta a la parte de arriba de la corona también, ¿vale? La otra manga la montamos igual que esta. Ahora la vamos a colocar al forro. Fijaros que está planchado. Encaramos el piquete de la corona con el hombro, el piquete de la parte de abajo con la costura de costado, los piquetes de la sisa del delantero con la manga del delantero y lo de la espalda con lo de la espalda. Fijaros, tienen que coincidir. Y la otra manga se cosería igual que esta. Empezamos a coser por la parte de abajo del costado y por el lado de la manga para poder ir viéndola. Vamos cosiendo. ¿Vale? Vamos adaptando la manga a la sisa. Vamos adaptando lo que es la manga. Este tejido, o sea, el cuero no tiene nada de rizo, pero en el forro, si os hace falta un poco de vuelo o de flojo, le pasamos un pespunte. Veis que lo reparto con los dedos. Y vamos adaptando lo que es la manga al forro. Vamos girándole y vamos cosiéndole. Si queda en la parte de arriba un pelín de flojo no pasa nada tampoco. Está la costura detrás de la espalda. Y llegamos a la parte de abajo del costado y rematamos. La otra manga la cosemos igual que esta. Vamos a colocar al cuello, hacemos coincidir la costura del centro del escote del cuello, perdón, del centro del cuello con el piquete del escote de la espalda. El piquete que lleva con el hombro, justo veis, ahí terminaría y luego ese trocito se cosería en la vista. Este es el otro lado, igual con el piquete que tiene con el hombro, coseríamos ahí hasta el delantero, luego giramos y coseríamos hasta el piquete del centro del delantero. Empezamos a coser el cuello, empezamos por el centro del delantero, giramos ahí, clavamos la aguja, giramos el cuello, cosemos esta parte al delantero, hacemos coincidir el piquete con el hombro, ¿vale? El piquete del escote de la espalda con el centro del cuello, con la costura que lleva atrás. El piquete este con el hombro también, como veis. Llegamos aquí al delantero, clavamos la hoja y giramos. Y cosemos este trozo al centro del delantero, que iría un piquete que te marca el final del cuello. Vamos a encarar al forro y vamos a colocar la prenda. Este sería el escote de la espalda. Hacemos coincidir el piquete del centro del escote, ¿vale? De la espalda tanto del género como del forro. Este sería el delantero. Hacemos coincidir la parte central y coseremos el forro y el género a 1 centímetro. Vale, este sería un lado, el otro igual. En este lado teníamos cremallera, entonces luego los colocamos una patilla lateral. Vamos cosiendo el forro al género por la parte de arriba del escote, del cuello. La parte del bajo hacemos coincidir todas las costuras que tiene. Nos tienen que coincidir tanto las de género como con las de forro. Doblamos justo a la altura del piquete. Quedaría así el delantero, ¿vale? La vista.
la vista con el centro del delantero, que sería la misma pieza, pero la tenemos que coser ahí. Las costuras también del forro en este lado. Doblamos hacia arriba por el piquete del bajo y cosemos la vista encima de la cremallera. Las mangas hacemos coincidir la costura, giramos la de género de forro y hacemos coincidir los derechos y coseríamos el forro al bajo de la manga. ¿Vale? Luego también doblamos a la altura del S para rematar la abertura de la cremallera. Fijaros a la altura del piquete del bajo de la manga, lo doblamos hacia arriba y luego coseríamos lo que es el forro a la abertura. Vamos a empezar a coser al centímetro y vamos cosiendo por el bajo. ¿Vale? Empezamos por la parte delantero y cosemos por el forro. Vamos haciendo coincidir las costuras. ¿Vale? Importante. Vamos cosiendo el forro al bajo. Llegamos al otro lado del delantero y rematamos. Continuamos ahora con el escote. Empezamos por la parte de arriba del delantero. Cosemos en recto. Fijaros que aquí empieza el cuello. Vamos cosiendo lo que es la vista al escote del delantero. Aquí es importante también que si veis que no podéis, que le deis un piquete. Clavamos la aguja y continuamos cosiendo lo que es la parte que queda del escote del delantero. La que queda en recto. Vamos cosiendo, ¿vale? Vamos girando. Hemos cosido la espalda y este sería el otro lado del delantero. Igual llegamos en este trozo, clavamos la aguja y giramos para coser lo que es la vista con el centro del delantero. Llegamos al final y rematamos. Vamos ahora a continuar haciendo lo que es el centro del delantero. Empezamos por la parte de arriba y unimos lo que es la vista al centro del delantero. A 1 centímetro de costura vamos cosiendo los dos tejidos. Llegamos al bajo. Fijaros que tenemos doblado a la altura del bajo, o sea, lo que es el piquete, y rematamos. Así nos quedaría la parte de abajo del delantero. El otro lado igual, colocamos la patilla lateral ya en este caso, porque al llevar la cremallera no nos podemos aproximar a los dientes y vamos uniendo lo que es la parte central del género a la vista. Vamos cosiendo al ras de la cremallera. Coseríamos de abajo hasta arriba, llegamos a la parte de arriba y rematamos. Vamos a coser ahora el forro al bajo de la manga. Vamos cosiéndolo por el lado del forro y vamos cosiendo desde un lado de la abertura hasta el otro lado de la abertura. Vamos a rematar ahora la cremallera. Fijaros que me he colocado también una patilla lateral. Entonces doblamos a la altura del piquete del bajo de la manga, cosemos el forro a la cremallera. Este es un lado de la cremallera o de la abertura de la cremallera que tiene que quedar rematada. Y el otro hacemos lo mismo, doblamos el cuero o el género a la altura del bajo del piquete y cosemos el forro a la cremallera. Cortamos las esquinas, ¿vale? Por la parte del revés, antes de dar la vuelta a la cazadora. Cortamos el tejido sobrante, el que veis que queda más grueso en el cuello. Damos los piquetes a la parte curva. ¿Vale? Vamos a meter luego también la mano por el forro de la manga y vamos a ir sacando la cazadora hacia afuera, hacia el derecho.
Vamos sacándola toda y ya le vamos a pasar un pespunte a la parte del bajo. Ahora sí nos quedaría por la parte interior. Y ahora la vamos a pespuntear. Empezamos, el bajo lo hacemos como una altura de 2 centímetros, 2,5 más o menos. Empezamos por el centro del delantero. Y en este caso yo estoy dando un poco de cera porque si no, el prensatelas no me anda. Por eso os aconsejo que pongáis uno de teflón. Lo estoy haciendo por el lado del derecho. Vale, y así lo voy viendo que lo voy haciendo en paralelo al bajo. Vamos haciendo un pespunte en paralelo para hacer el bajo. Podéis usar cera o crema. También la crema de las manos simplemente os puede ayudar a ir cosiendo mejor el cuero. Llegamos aquí y rematamos. Ahora ya le vamos a hacer uno al ancho de la patilla. Sacamos bien los bordes. Empezamos por el delantero. Ahí al ancho de la patilla. Le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Vamos sacando bien el borde con las manos. Y le vamos dando un pespunte. Le vamos haciendo un pespunte. Llegamos al extremo, clavamos la aguja, giramos y rematamos lo que es la parte de arriba del escote del delantero. Vamos continuando, abrimos con las manos la costura y le pasamos también un pespunte al cuello, a la parte de unión, a la costura de unión del cuello con la chaqueta, con la cazadora. Vamos abriendo bien con las manos y le vamos pasando un pespunte al ancho de la patilla. Metemos el forro hacia adentro para que no pillarlo con la máquina, y mientras vamos cosiendo vamos abriendo. Esta es la parte de atrás del escote de la espalda. ¿Vale? Y este sería el centro del delantero. En este caso empezar por la parte de abajo porque si veis que arrastra el tejido, lleváis mucho arrastre, tenéis que empezar por el otro lado para poder compensar. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja y hacemos el otro lado del escote. Fijaros, voy abriendo con las manos lo que es la costura para que quede bien abierta. Clavamos la aguja, giramos, vale, hacemos el quiebre de la solapa, se puede decir, la forma que lleva. Metemos bien hacia adentro el tejido. Y vamos cosiendo hasta el centro del escote espalda. Hacer primero mejor un lado y luego el otro lado. Vamos a hacer también el pespunte al bajo de la manga, igual, medimos con el metro más o menos la altura y le hacemos un bajo en paralelo, como a 2 centímetros más o menos, le hacemos el bajo a la manga. ¿Vale? La otra manga la hacemos igual que esta, le hacemos un pespunte en paralelo para hacer el bajo. Y ya por último terminamos de cerrar el hueco que hemos dejado en el forro para darle la vuelta hacia el derecho. Metemos bien el centímetro hacia dentro del forro y le cosemos un pespunte para cerrar el hueco. Así nos quedaría, y ahora ya por el derecho, y en este caso vamos a hacerlo por el revés porque vamos a rematar el forro a la abertura de la cremallera. La parte de arriba, como no hemos podido llegar bien con el prestatelas, se ha quedado un poco abierto, entonces el forro de la cremallera de la manga le vamos a dar unas puntadas para dejarla bien rematada por dentro. ¿Vale? Esta sería la cremallera de la manga. ¿Veis? En la parte de arriba le damos unas puntadas y dejamos la abertura ya bien rematada por la parte interior. Y esta sería nuestra cazadora terminada. Esta sería la parte interior y esta sería la parte exterior. Hemos puesto unos remalles también, como veis, en las esquinas. Si
Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.